Bienvenidos a su programa semanal Formación del Estado Mexicano. Hoy les hablaremos de una secuencia lógica dentro de los acontecimientos históricos de México, específicamente la independencia. El 16 de septiembre de 1810 fue la independencia de México. Este movimiento revolucionario se dio a la madrugada de ese mismo día. Cerca de 600 hombres, con lanzas, machetes, palos y hondas, fueron dirigidos por Hidalgo y Allende. Fueron a San Miguel el Grande contra a Fernando VII. El pueblo estaba en contra de él y lo querían matar. Este movimiento dio inicio a la transformación de una nueva visión de vida, negando la opresión y esclavitud, lo que actualmente se prohíbe. Es el comienzo de lo que podemos gozar en nuestros días, la libertad de expresión, de elegir, de vestir, de estudiar, entre otros aspectos muy distintos a los que se vivían en esa época. El 19 de octubre de 1810, Hidalgo dictó medidas en Valladolid. Estas medidas tuvieron trascendencia sobre todo para los derechos de la clase oprimida. El primero dictaba que los dueños de esclavos tenían que liberarlos en el transcurso de 10 días, o se les aplicaría la pena de muerte. Y el segundo hacía referencia a la reducción de los tributos que tenían que hacer los indígenas y se les exigía. Esto nos hace ver cómo una serie de injusticias sociales, por mucho tiempo soportadas, fueron la causa del descontento y del espíritu que alentó el movimiento revolucionario. 14 de septiembre de 1813. Los sentimientos de la nación. Documento expuesto por José María Morelos y Pavón. Se expresa que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, quien solo decide depositarla en 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Dio inicio a una ideología que daba una nueva organización al gobierno en su actuación y que estos estén sujetos tanto al imperio de la ley como al escrutinio de la sociedad, que se respete la propiedad privada y que estén proscritas la esclavitud y la tortura, lo cual influye en nuestros días como la parte que nos dirige como individuos. 22 de octubre de 1814. Se promulgó la Constitución de Apatzingán. Establecía un gobierno emanado por el pueblo, teniendo de base la soberanía popular, dejando a un lado a la monarquía española con un sistema de administración reintegrado a la nación. Se comenzó a establecer la organización propuesta por Morelos, estructurando lo que un día nos iba a definir en algún futuro, la actualidad, como una nación independiente en la forma del gobierno. 21 de febrero de 1821. El proyecto iturbidista, o conocido mejor como el Plan de Iguala o de las 3 garantías, que refería a la religión, independencia y unión. Establecía la monarquía como forma de gobierno que se confería a Fernando VII. Se refería a la igualdad de todos los habitantes de la Nueva España y reconocía los fueros y privilegios del clero y de las clases acomodadas. Se cambió la forma de gobierno, lo cual aparentaba ser justa ante todos los habitantes de la Nueva España. Sin embargo, no era así. Esto se relaciona con la actualidad en el proceso de descubrir una forma de mantener el orden en la nación mexicana. 24 de agosto de 1821. Promulgación del Tratado de Córdoba, firmado por Iturbide y O'Donoghue. En este se reconocía la independencia y soberanía nacional, llamándolo como Imperio Mexicano. Además de que la forma de gobierno era monárquica, constitucional, moderada y entre otros. Se mantuvo la monarquía a pesar de serle la ya ocurrida independencia y el poder seguía en los europeos. Esto tiene que ver con lo que pudo habernos regido en la actualidad si no se hubiera luchado por un gobierno justo, por lo que se tomaron años a partir de este momento para conformar lo que el gobierno mexicano es hoy en día. Sin embargo, estos documentos sirvieron a base para modificarlos y mejorar por el bien del pueblo. A continuación tenemos la interpretación de la revista cada uno de los personajes más abarcados. A verde cara fresca del río, son mi paloma, tu caserío. Estamos aquí con Porfirio Díaz y pues como ya sabemos, asumió la presidencia temporalmente en febrero de 1877. ¿Cuándo ocupó oficialmente la presidencia del país? La ocupé el 5 de mayo después de un triunfo en las elecciones. Ocupé por primera vez la presidencia constitucional y mi primer gabinete se caracterizó por ser heterogéneo,
además de los miembros, unos reconocidos liberales como Ignacio Vallarta, Pedro Ogazón, Vicente Riva Palacio y otros conocidos por su moderación como Justo Benítez. ¿A qué se refiere la ley fuga? La ley de fuga es una medida que decidían las autoridades para eliminar a los rebeldes o a los indeseables. ¿Qué acciones se realizaron durante el gobierno para el mejoramiento económico del país? Se invirtió en ferrocarriles, la agricultura y la minería, entre otras cosas, para el comercio. Con Manuel González en la presidencia, ¿usted tuvo algún puesto en la política? Durante su presidencia fui nombrado ministro de Fomento y poco después presidente de la Suprema Corte de la Justicia, lo que implica la sucesión presidencial, según la Constitución de 1857. ¿Qué acto le pareció más importante para el país durante el periodo presidencial de Manuel González? La inauguración del primer ferrocarril. ¿Qué fin tenía la promulgación de la ley de colonización? Esto otorgaba a las compañías la compensación de sus servicios, una tercera parte de las tierras designadas y el resto se vendía. ¿A qué se debió su relación? ¿Por qué usted había estado en contra de esto? Al fracaso de Manuel González en su gobierno. Bueno, pues actualmente está prohibido la reelección debido a este acontecimiento de la dictadura. Se pensaba que era mejor la opción para que el país avance en aspectos económicos, sociales y en políticos. Después de su reelección en su gobierno, ¿qué logros obtuvo a beneficio de la sociedad? Se estableció la educación como laica, gratuita y obligatoria. Asimismo, fueron fluidos los llamados comités de vigilancia para los padres y tutores cumplieran la obligación constitucional de mandar a sus hijos a las escuelas. Como mencionó en la entrevista con el estadounidense James Friedman, ¿usted está dispuesto a ceder su presidencia a un candidato digno de ese puesto? Pues, por supuesto, también anuncié mi retiro y que le daba la bienvenida a cualquier otro que quisiera la presidencia. Bueno, pues gracias por esta entrevista. De nada. Para concluir el programa de hoy, nuestros compañeros van a exponer algunos datos sobre el presidente. Álvaro Obregón. Nació en el año de 1880 en la hacienda de Siquizaba, Sonora. Su familia antes era medianamente rica. Cuando nació, su familia estaba casi en quiebra y su padre falleció poco tiempo después de su nacimiento. Empezó a hablar a los 5 años de edad. Sin embargo, tenía una gran capacidad de memoria. Su esposa falleció cuando dio a luz a unos gemelos que igual fallecieron. Sin embargo, pudo tener otros 2 hijos. La lucha democrática y después revolucionaria de Francisco I. Madero fue vista con indiferencia por Álvaro Obregón. Álvaro Obregón recibió nombramiento de jefe militar de Hermosillo, permitiendo que Venustiano Carranza estableciera su gobierno en Hermosillo. Carranza designó a Obregón comandante del Ejército del Noroeste. Entrando victorioso en 1914, fue cuando fijó impuestos de guerra a los propietarios, a los comerciantes y al clero. Persiguió a los acaparadores e incluso encarceló a algunos abarroteros españoles, a quienes hizo también barrer las calles. Del 1 de diciembre de 1920 a 1924 fue su periodo presidencial de México. Durante su gobierno creó la Secretaría de Educación Pública, fundó desde escuelas rurales hasta la realización de grandes obras de pintura mural en los edificios públicos
y fue candidato a reelección en 1927. Sin embargo, este fue asesinado por José de León Toral. Con el pretexto de mostrarle un dibujo, ese se acercó y le disparó unas 6 veces el 17 de julio de 1928. Plutarco Elías Calles nació el 25 de septiembre de 1877 en Guaymas, Sonora. Fue hijo de Plutarco Elías Lucero, que era un hombre alcohólico y provenía de una familia de buena posición económica. Se casó con Natalia Chacón. Calles se aplicó a reclutar voluntarios contra el gobierno de Victoriano Huerta en Estados Unidos, y el 5 de marzo de 1913 entró al país con una pequeña contingente para unirse a la lucha contra el asesino de Madero. Como gobernador y comandante militar de Sonora, Calles promulgó leyes moralizadoras como la prohibición de bebidas alcohólicas, logró avances en la aplicación de la justicia y exigió medidas para reactivar la economía y la agricultura. Abrió escuelas para huérfanos como si quisiera prevenir el abandono que él mismo había sufrido. Además, expulsó el clero del Estado. El 1 de diciembre de 1924 se vuelve presidente y termina en 1928. Calles trató de repetir lo que había experimentado en Sonora como gobernador. Quiso modernizar el país y reconstruir sus instituciones. El régimen de Calles racionalizó los presupuestos y mantuvo las inversiones productivas sociales. Se impulsaron los transportes. Terminó el ferrocarril. Elaboró leyes y campañas de salud pública. En 1926 cierra escuelas católicas y crea el Partido Revolucionario de México. Calles fallece el 19 de octubre de 1945. Lázaro Cárdenas nació en el año de 1895 en Jiquilpan, Michoacán. Fue hijo de un comerciante, trabajó con su padre y cuando éste falleció, él se convirtió en el jefe de la familia. En 1913, el joven Lázaro se unió a los rebeldes que peleaban contra Victoriano Huerta y en Sonora 2 años más tarde conoció a Plutarco Elías Calles, siendo él discípulo de este. Con los sonorenses combatió a Pancho Villa, a los yaquis y a bandoleros. En 1928 tuvo la gubernatura de Michoacán e impulsó la reforma agraria y repartió tierras. En 1930 Cárdenas se convirtió en presidente del PNR, Partido Nacional Revolucionario, y se hizo candidato para la presidencia de México. Su periodo presidencial abarcó de 1934 a 1940. Su gobierno se concentró en la repartición de tierras que acabó definitivamente con los latifundios y estableció el ejido colectivo como principal forma de tenencia de la tierra en el campo, teniendo éxito la reforma agraria en el aspecto político, no tanto económico. En 1938 se decretó la expropiación petrolera y el 19 de octubre de 1970 falleció.